Hola, muy buenos días. Good morning, everyone. Espero que estén muy bien. Vamos a estar dando inicio a esta sesión del día de hoy. En esta ocasión, como habíamos comentado, vamos a tener lo relacionado a la bienvenida para este curso. Vamos a estar iniciando con todo lo necesario para que podamos tener un muy buen proceso de aprendizaje a lo largo de este curso. Voy a estar dando en esta sesión para que tengamos precisamente la idea de cómo va a estar organizado, un primer espacio donde vamos a tener la posibilidad de observar precisamente cómo está organizado este curso. Luego vamos a tener una presentación de lo que es la primera parte del aprendizaje para que de esta manera veamos los nuevos temas, todas las cosas que vamos a tener y sacar un espacio para mirar todas las preguntas que haya y asegurarnos de que no queden dudas a lo largo del curso. Entonces, de esa manera vamos a estar iniciando y seguimos allí precisamente lo que tiene que ver con este curso virtual. Lo primero, como decíamos, vamos a estar en la parte de lo que es la presentación. Recuerden, primeramente, y ante todas las cosas, podemos mirar la dirección web cuando sea necesario, que es ayuna.sena.edu.co. También pueden ingresar a través de Sena Sofía Plus, pero normalmente ya es una cuestión muy personal. Yo recomiendo mucho tener la dirección web directamente porque de esta manera evitamos inconvenientes. Si por algún motivo de pronto la plataforma de Sena Sofía Plus no está funcionando, ustedes pueden entrar directamente a los cursos utilizando su número de documento y contraseña. Sé que en estos días a veces algunos han tenido en el inicio del curso inconvenientes para ingresar. De todos modos, como les comento, siguiendo acá directamente la página de Sayuna, van a poder ingresar a los cursos, aunque de pronto no haya acceso a Sena Sofía Plus. Vamos a estar viendo allí, ya que tenemos esa parte. Recuerden, al ustedes iniciar, van a tener una pantalla más o menos como esta, en la que van a poder ver los cursos. Les recuerdo también, nosotros tenemos una oferta a través del SENA en la parte virtual, en la cual hay aproximadamente unos 300 cursos virtuales en distintas áreas. La mayoría de cursos, así como este curso de inglés, son cursos cortos, por lo cual ustedes pueden formarse en distintas áreas de conocimiento, digamos contabilidad, finanzas, servicio al cliente, incluso hay cursos de gastronomía, cursos de informática, manejo de herramientas como Word, Excel, PowerPoint. Todo esto está disponible y ustedes pueden inscribirse hasta un máximo de 4 cursos virtuales a la vez y de esa manera ir complementando sus habilidades y su aprendizaje a través de la plataforma. Y al ustedes ingresar, cuando tengan sus cursos disponibles, van a aparecer en esta pantalla de inicio. Ustedes van a seleccionar el curso que sea de su preferencia y luego van a poder ingresar aquí. De las recomendaciones que doy cuando ingresen, por favor, siempre entrar a la sección de anuncios, ya que allí es donde podemos observar qué novedades tiene el curso. Normalmente estoy enviando pues correos con información para hacerles recordatorio cuando empiezan las distintas actividades de aprendizaje, pero hay muchos más detalles que de pronto puede que no los envíe al correo o es posible que por distintos motivos no lo alcancen a leer. Entonces es bueno que cuando ustedes ingresen sea en cualquier día de la semana, en cualquier momento del día, ustedes van a tener allí la información sobre lo más reciente que ha habido en el curso y de esa manera se van a poder ir enterando cómo va avanzando el curso y qué cosas tenemos disponibles. Es la primera sección que van a ustedes a ver allí precisamente de las que tenemos en esta parte de lo que es el curso nivel 5. Luego tenemos la parte de lo que es la
la información general. Vamos a tener aquí una información del programa. Les va a dar básicamente un documento donde aparecen indicadas las características, una presentación del curso para aquellos que quieran leer el contexto de lo que es el curso virtual. Tenemos también el del diseño curricular, aquellos que de pronto quieren darle un vistazo a lo que son los elementos que precisamente componen la organización del curso, qué temas de gramática, vocabularios y qué objetivo tenemos en las distintas habilidades para este nivel. Tienen también un enlace a la biblioteca SENA para aquellos que de pronto estén interesados en saber. Recuerden que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país y si ustedes desean saber qué tenemos disponibles en las bibliotecas más cercanas a ustedes, también pueden ingresar a través de esta opción. Acá en información general también hay dos opciones que les recomiendo mucho seguir. La primera de ellas es la de documentos de interés para ustedes como aprendices SENA precisamente, ya que están haciendo parte de un curso virtual que el SENA está ofreciendo. Recuerden que estos cursos son certificados y respaldados por el SENA, así que eso es algo que los hace parte precisamente de esta familia SENA. Tenemos algunos enlaces que les explican, por ejemplo, qué es SENA Sofía Plus, que lo comentábamos hace un momento, nuestra plataforma de cursos. Tenemos una guía para el buen uso de los foros. Ya vamos a ver los foros que tenemos disponibles en el curso. Bueno, allí les van a dar más indicaciones. Tenemos también lo que es el reglamento, derechos y deberes de ustedes como aprendices virtuales. Tienen acá también un enlace que les va a servir al final de curso sobre cómo descargar los certificados una vez ustedes aprueben el curso y un manual para aquellos que de pronto quieran más detalles sobre cómo funciona nuestra plataforma Sayuna. Allí van a aparecer todas las indicaciones técnicas, todas las herramientas y secciones que tenemos disponibles. Y la última parte de lo que es esta sección de información general es el foro de dudas e inquietudes. Tengan muy en cuenta que para este caso tenemos este espacio de foros donde ustedes pueden preguntar si tienen dudas acerca del funcionamiento del curso, necesitan ayuda con vocabulario, con algún tema en particular, lo pueden hacer justamente en esta sección. Aquí pueden preguntar en cualquier momento, ya que es una herramienta asincrónica. ¿Qué significa esto? Que si ustedes entran por decir algo en la madrugada o un fin de semana y tienen una duda, ustedes la pueden consultar aquí, pueden preguntar y yo en los momentos en que estoy ingresando puedo darles respuesta a sus inquietudes sin necesidad de que de pronto, así como la sesión, estemos conectados al mismo tiempo. Yo sé y entiendo que no todos tienen la misma disponibilidad, entonces no está de más que tengamos precisamente ese espacio en el que podamos cada uno compartir los aportes independientemente de la hora. También, obviamente, y siempre hago la invitación, si usted ve que alguien más tiene una pregunta, tiene la duda sobre algo y usted tiene la respuesta, aproveche, también puede compartir y comentar. Para participar, basta con hacer clic en añadir un nuevo tema. Podemos colocar una pregunta. eh, por ejemplo, si digo algo allí. Tengo una duda sobre este tema, quiero saber más o cómo diría algo o si de pronto alguna herramienta no les está funcionando. Todo eso lo pueden preguntar directamente en esta parte. Asimismo, aprovecho para decirles si de pronto tienen dudas sobre otros temas que de pronto quieran necesitar, también tenemos disponibles un chat a través de WhatsApp. Aquí en uno de los anuncios precisamente coloqué el enlace, también lo voy a dejar compartido en los foros para aquellos que les interese. Y desde ese chat ustedes también pueden hacer preguntas, también voy a tratar de ir publicando algunas novedades a medida que vayamos avanzando en el curso. Esto como para tener allí un poquito de respaldo en esa parte. Muy bien, ya que hemos visto esta sección, vamos a avanzar a la siguiente, que es la del cronograma. El cronograma va a tener básicamente lo que son las fechas en las que está organizado
este curso virtual. Vamos a tener en este caso una formación que ya iniciamos el día 18, que fue el primer día de actividades, y vamos a tener actividades disponibles hasta el día 16 de mayo. Es importante considerar estas fechas para evitar inconvenientes, para que no vayamos a tener problemas al momento de organizar. Pero como ustedes van a ver ahorita en un momento, desde ya, aunque estamos al inicio, todas las actividades que tiene este curso virtual ya están disponibles. No se preocupen por eso, pero sí es importante que ustedes organicen sus fechas para que no vayan a tener problemas a final de curso, no vaya a haber inconvenientes que de pronto hagan que vayan a quedarse muy cortos de tiempo. La idea es que ustedes tomen el tiempo suficiente para que en cada punto del curso ustedes puedan tener su tiempo para aprender. Y aquí es donde vamos a mirar un poquito cómo está organizado el curso. Tenemos una primera semana porque vamos a tener 3 secciones de curso. En estos primeros días la recomendación es estar en las actividades iniciales, que ahorita las vamos a ver en un momentico, pero aquí aparecen explicadas en el cronograma. Tenemos 3 secciones de aprendizaje en la cual cada una va a tener un componente formativo donde vamos a ver las temáticas a aprender. Va a haber una sesión, así como la de hoy, a la que ustedes pueden asistir y observar precisamente la explicación de los temas. Y también va a haber una o dos, para el caso de la última, evidencias que son la parte calificable. En esta sesión de hoy voy a explicar precisamente los temas del primer componente formativo, lo que ustedes pueden estudiar para aprender y cuál es la evidencia que van a realizar. La idea es que ustedes precisamente vayan estudiando primero los temas nuevos y luego, basados en lo que van aprendiendo, es donde ustedes van a participar en la parte calificable. Si no alcanzan a estar a tiempo en las fechas de este cronograma, no hay inconveniente. Todos los enlaces para todas las actividades van a seguir disponibles, pero recuerden que la fecha límite para enviar tus actividades es el día 16 de mayo. Perfecto. Entonces, ya habiendo visto estas fechas, tengan eso muy en cuenta para que vayan organizando sus tiempos. Luego pasamos a la sección de lo que son las actividades iniciales, que es lo recomendable para empezar el curso. Lo primero que van a ver es la sección de actualización de datos personales. Como les decía hace un momento, los cursos del SENA son certificados, por lo cual es importante que ustedes tomen su tiempo para observar precisamente que sus datos estén correctos, nombre, número de documento, toda esta información. Allí les va a explicar cómo las pueden actualizar, cómo la pueden revisar. Mm. Tenemos de manera similar a como ya vimos con lo que es el foro de dudas que veíamos hace un momento, tenemos también el foro social. El foro social, a diferencia del foro de dudas, está más enfocado en ustedes para la interacción. Sabemos que es un curso virtual, no todo el mundo tiene la misma disponibilidad, no nos alcanzamos de pronto a ver porque estamos en distintos lugares, pero a través del foro social ustedes tienen la posibilidad de compartir, interactuar, presentarse, presentar a sus compañeros y allí van a poder precisamente conocer a aquellos con quienes comparten el curso virtual. La última sección aquí es un diagnóstico de saberes previos en la cual ustedes sencillamente van a tener la posibilidad de compartir su perfil como aprendices. Esta parte no es calificable, no va a afectar su nota. Quiero que tengan esto muy presente. Es más que nada para conocer el perfil de aquellos estudiantes que vamos teniendo en los cursos.
Luego de esto tenemos la sección de lo que es la actividad de aprendizaje guía. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta muy presentes. La primera es la guía de aprendizaje que, como el nombre lo indica, les va a dar una guía acerca de cómo está organizado el curso, qué hacer en cada una de las semanas de curso y muy pendientes porque allí también les van a dar las instrucciones sobre cada una de las evidencias que ustedes van a realizar. Normalmente, a pesar de que yo doy las explicaciones y todo, sí dejo recomendaciones adicionales que les puedan servir para ese caso. Luego de la guía de aprendizaje, la cual recomiendo que lean y sigan antes de empezar directamente con el curso, vamos a tener el resto de actividades ya directamente en la parte de su aprendizaje. ¿Qué tenemos primero? Tenemos el primer componente formativo que se llama You Are the Best. Una vez lo estudiemos, la recomendación es realizar luego la evidencia test, la cual pues va a evaluar precisamente cómo les ha ido con sus nuevos conocimientos. El segundo componente formativo que se llama Would You Forgive Me? Y luego de él realizar la evidencia del foro que se llama My Next Vacations o mis próximas vacaciones. Y el tercer componente formativo se llama Things I'm Going to Do, el cual también tiene unos temas para estudiar y va a tener dos evidencias que ya recomiendo realizar sí directamente una vez hayan estudiado, repasado todo lo que hay en los componentes formativos que son mi nuevo proyecto en Writing y la evidencia de Speaking. Vale decir que ustedes pueden estudiar los componentes formativos y repasarlos todas las veces que quieran, ya que no afectan su nota. Lo único que va a dar calificación en el curso son las cuatro evidencias, el test, el foro y las dos presentaciones. Obviamente, lo recomendable es realizarlas cuando ustedes hayan estudiado y repasado los componentes formativos y tengan los temas completamente claros. La última sección del curso para finalizar con esta parte de la exploración que estamos haciendo es la de sesiones en línea. Así como esta en la que estamos ahora, ustedes van a poder entrar a los enlaces de las sesiones a través de esta sección. También publico normalmente un anuncio donde coloco el enlace y suelo mandar un correo también para aquellos que de pronto no han ingresado todo el tiempo al curso para que tengan en su correo el enlace a la sesión que vayamos a tener. Del mismo modo, para aquellos que de pronto no alcanzan a estar en toda la sesión, de pronto se les interrumpe el internet o tienen otras ocupaciones, eso también sucede, o no alcanzan directamente a ingresar porque no coincide con su disponibilidad de tiempo, siempre vamos a tener aquí las grabaciones de las sesiones en línea. De momento, pues no hay grabaciones, obviamente estamos apenas iniciando con nuestra primera sesión, pero allí va a estar publicada la grabación. Ya yo más tarde estaré colocando precisamente aquí el enlace para que ustedes puedan entrar y observarla y pues de esa manera no se vayan a perder de nada de lo que tenemos en el curso. Bueno, ya habiendo visto lo que es la organización de cómo está este curso virtual para ustedes, vamos a pasar a mirar el primer componente formativo que se llama You Are the Best. En este componente vamos a ver qué temas hay y vamos a estar viendo qué actividades ustedes van a tener. La idea con la sesión es como observar precisamente esas temáticas, darles recomendaciones a ustedes para su estudio, pero obviamente ustedes, pues al ingresar y realizar las actividades por su cuenta, es donde sé que van a poder aprovechar al máximo lo que ese curso virtual ofrece. Vamos a estar viendo entonces acá lo que es precisamente esta sección. Recuerden que lo primero, cuando nosotros ingresamos, vamos a tener una presentación donde se les va a explicar precisamente qué hay en cada uno de los componentes formativos. Aquí tienen una breve presentación acerca de cómo está organizado este primer componente. Normalmente les van a aparecer cosas
que vienen en inglés. Recuerden que tienen una opción para traducir si lo necesitan los contenidos que aparecen allí. También los pueden escuchar y esto es muy recomendable. Van a encontrar este iconito de parlante en muchas secciones del curso y es allí donde ustedes pueden practicar la escucha, mirar el nuevo vocabulario y así como ustedes tienen la opción de mirar el significado de las palabras, también tengan una referencia para que ustedes puedan escuchar precisamente los contenidos y también sepan identificar no solamente al leer las palabras, sino al escucharlas. Eso es algo muy a tener en cuenta porque a veces hay personas que se enfocan más de pronto en la parte de la lectura, de la escritura, pero también debemos practicar la parte oral, la parte de escucha, la parte de pronunciación, tratar de identificar si han estado en los niveles anteriores, hemos tenido ejercicios de pronunciación, utilizarlo, poner en práctica precisamente todo eso que hemos visto, tratar de identificar las palabras nuevas y practicar su pronunciación. Esto es algo que les sirve de mucho y la idea es asegurarnos de que precisamente ustedes desarrollen todas sus habilidades. Muy bien, pasando entonces a los temas, la primera sección que ustedes van a encontrar les va a dar un repaso, diríamos, porque esto ya lo vimos en niveles anteriores, de cómo funciona el tiempo presente simple. Esta vez para asegurarnos precisamente de que ustedes tengan clara su aplicación y su estructura. Básicamente para tener en cuenta porque aunque es muy similar a lo que hay en español y siempre me gusta hacer la comparación, sí es bueno tener en cuenta que hay ciertas diferencias entre lo que es el presente simple en español y lo que es en inglés. Pero si algo tienen en común es que precisamente en ambos casos vamos a encontrar que se utilizan para la descripción de acciones que pasan con una cierta frecuencia y que no dependen precisamente del presente, sino que son cosas que siempre son válidas. Eso sí, recuerden que el tiempo presente simple, el simple present, en el caso del inglés, no necesariamente se refiere a acciones que estén ocurriendo en este momento. Solamente se refiere a su certeza o validez, como lo quieran decir. Si yo digo, por ejemplo, I am a student in an English course, si yo soy estudiante de un curso de inglés, eso significa que, por ejemplo, estoy en un curso level 5, estoy en el curso nivel 5 ahora mismo, entonces soy un estudiante de inglés. Pero ¿qué pasa? ¿Será que eso se refiere a que en ese momento que yo digo la frase estoy estudiando? Pues depende del contexto en el que lo veamos. Si se refiere a que estoy estudiando porque soy un estudiante y estoy inscrito en curso, sí, es algo válido. Pero si se refiere a que en el momento en el que hablo estoy de pronto leyendo los temas o estoy estudiando lo que el curso contiene, puede que sí, puede que no. La frase no me lo va a decir directamente. Entonces, es allí donde se refiere precisamente el tiempo presente simple. Si quiero especificar aquí en el contexto de lo que es como tal la situación, estoy viendo algo, estoy estudiando algo justo en ese preciso momento, entonces allí voy a aplicar el tiempo presente continuo. El present continuous en inglés solamente se aplica para situaciones en el momento en el que se está hablando, que en el contexto de tiempo que yo le estoy dando a la otra persona, estoy haciendo algo. Entonces, si yo digo, I am studying English in this course, me quiero referir una de dos, o que estoy en este momento precisamente estudiando inglés, de pronto en el momento en el que estoy hablando, o que en los días, semanas que estoy especificando, obviamente que la otra persona lo sepa, significa que estoy dentro del curso, estoy inscrito como tal. Son dos conceptos que tanto en inglés como en español se cruzan un poquito los dos tiempos presentes, pero sí es bueno saber qué tan específicos podemos ser con esa parte, solo por ponerlo como un ejemplo. Aquí van a encontrar, por ejemplo,
ciertas situaciones en las que podemos ver esa aplicación que les decía de lo que es el tiempo presente simple. Si digo, por ejemplo, Richard eats his lunch, si él come su almuerzo, puede que lo esté haciendo ahora mismo, o puedo hacerlo más en el contexto de decir que él suele comer almuerzo. Hay personas que no lo hacen. Bueno, cada quien con sus preferencias, pero puedo agregar, por ejemplo, situaciones de tiempo o de lugar a esa frase. Si quiero especificar a que así como en la imagen, si de pronto en ese momento va a comer y quiero que la frase deje claro que lo va a hacer, entonces voy a utilizar el present continuous tense y voy a decir Richard is eating his lunch. Pero digo, por ejemplo, en la segunda imagen, Leah and Patty are friends. Si ellas son amigas, eso es algo atemporal, eso es algo que es válido todo el tiempo. Y como tal, lo debemos observar. O si digo, oh, they go to school every day. Nuevamente, algo que no depende del presente, sino que ellos van a la escuela todos los días. Bueno, suponemos que los días entre semana. Es precisamente allí donde se aplica esa parte. Es algo cotidiano, es algo común que no depende precisamente de que esté ocurriendo en el momento en el que se habla. También hay cosas que son generales. Por ejemplo, in that city it rains daily. Allí llueve a diario en esa ciudad. No necesariamente va a llover en ese momento, aunque solemos hablar de la lluvia muy a menudo cuando está ocurriendo, pero no es obligatorio que sea exactamente así en el momento en el que hablo. O si digo, Mary is a nurse, she works in a hospital, por ejemplo, tomando las otras dos frases, aplica más o menos de la misma forma. Es decir, la profesión de la persona no implica que la persona esté haciendo algo en este momento, aunque, eso sí, una vez la persona es enfermera, nada le quita ese título. Y si trabaja en un hospital, lo mismo. Puede que ahora esté en el hospital, puede que no, pero igual sigue siendo empleada del hospital, así está en su casa descansando. También, una vez más, el recordatorio, aquí van a poder escuchar las distintas frases que observamos allí. Pero ya habiendo visto estos ejemplos, entonces sabemos que son situaciones, las que explicamos con el presente simple, que ocurren en el contexto del tiempo presente en el que estamos hablando, pero que no necesariamente están aplicándose o haciéndose justo en el momento en el que se habla, pero sí puede que se repitan o que siempre permanezcan de la misma forma. También lo podemos aplicar el caso del presente simple para dar instrucciones, aunque como veremos más adelante en otros niveles, también se puede utilizar el imperativo. Ya esa forma la veremos un poquito con más calma, pero no es tan diferente a lo que hay en presente simple. El inglés tiene bastante simplicidad a la hora de explicar esta clase de temas. Entonces, siempre que se quieran referir a rutinas, costumbres, cosas que se repiten, cosas que se esperan siempre en la misma época de la semana, del mes, del año, todas estas cosas deben ir con presente simple. A veces hay personas que tratan de utilizar más el futuro simple o el presente continuo en situaciones que en realidad en inglés lo hacen más práctico y con el simple present suele ser suficiente. Esto es algo que quiero que quede bastante claro y que sé que ustedes a medida que vayan estudiando esto lo van a tener también bastante claro con mucha facilidad. Miremos aquí, por ejemplo, si yo digo Mario likes to swim at the beach, algo que a él le gusta, no necesariamente está nadando, pero de gustarle siempre le va a gustar. En cualquier momento que se le pregunte, uno supondría que la respuesta es que sí, le gusta en ese momento. Oh, you can open the door, por ejemplo, si le queremos decir a alguien una instrucción para que abra la puerta, ya puede abrir la puerta. Va la persona y abre. O digo, por ejemplo, we work from Monday to Friday, lo que explicábamos ahorita. A veces tenemos ciertos días en los que hacemos las acciones. Allí van a utilizar también el presente simple. Lo pueden utilizar, así como aparece acá explicado, para hablar acerca de hábitos, actitudes, hobbies, todo lo que ustedes tengan presente en esa parte.
Todas estas cosas las podemos aplicar siempre que vayamos precisamente a describir ciertas costumbres o cosas que normalmente aplican, así como lo vemos en español, hacia situaciones que no dependen de un solo momento. La siguiente parte que ustedes van a ver va a referirse a lo que es la conjugación del presente simple. Sé que a veces algunos se confunden todavía un poquito, ya algunos han participado en las actividades, por ahí vi un par de dudas al respecto, no pasa nada, no es grave. Recuerden simplemente aplicar la diferencia de lo que es el inglés con respecto al español, ya que en español las conjugaciones suelen ser complejas y a veces tratamos de enredarnos un poquito la cabeza para ver si en inglés nos sale igual, pero es diferente. En el caso del idioma español, si uno ve un verbo en presente simple, va a tener 6 formas distintas. Si lo decimos, por ejemplo, con el verbo talk, que es hablar, tenemos hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Son distintas formas del mismo verbo y tenemos que estar pendientes de cómo terminan. En inglés solamente tenemos 2 formas, la forma base, talk, y la tercera persona singular, que es talks. Para aquellos que tengan la duda, recuerden que la tercera persona singular es cuando hablamos de una persona, un animal, un objeto o un lugar que no está en la conversación que yo estoy teniendo. No es ni la persona que habla ni la persona que escucha, sino que es alguien más aparte de la conversación. Entonces tengo que decir él o ella o tengo que decirlo por nombre o con un sustantivo. Si digo Mary, si digo Lewis, si digo the dog, the city, todas esas palabras que me hacen referir a un objeto, a un animal o a una persona que no es con quien estoy hablando, son la tercera persona. Y en esos casos, y solamente para frases afirmativas, debo tener en cuenta que el verbo principal de la frase lleve esa terminación. La mayoría de verbos lo hacen simplemente agregando una S al final. Aquí lo vemos también con el ejemplo del verbo paint, el verbo pintar, aplica lo mismo para ese caso. Y en algunos verbos, cuando terminan en la Y, hay que tener en cuenta, si termina con consonante e Y, normalmente esa Y en tercera persona cambia a I latina, así como la vemos acá en cries, y agrega ES. Es simplemente una cuestión de sonido. ¿Cuáles tipos de verbos cambian? Los que terminan normalmente en o, en sh, en ch, es, ex, z. Todos estos sonidos lo hago más con sonidos que con las letras como tal, porque es para escuchar. Cuando son sonidos muy similares al sonido de la S, o en el caso de la vocal, cuando cambia la vocal por la pronunciación, es lo que hace que cambien esos verbos. Nosotros también hacemos eso en español. Si yo digo el verbo conocer, por ejemplo, no diré yo conozco, sino que decimos yo conozco, porque con ciertas letras simplemente son combinaciones que no nos suenan. Es una lógica que de pronto no la explicamos, no nos sentamos como a ver de dónde viene, sino que a oídos de las personas que hablan cada idioma hay una cierta cuestión que suena mejor que otra. No se preocupen por esa parte. Simplemente es algo a lo que nos acostumbramos a medida que vamos conociendo más palabras, que vamos viendo las cosas con un poquito más de calma. Allí van a tener algunos ejemplos de precisamente esos verbos que cambian en tercera persona dada su terminación. Del mismo modo, vamos a estar viendo lo que es las formas de la estructura. En esta parte, recuerden que todas las formas, tanto afirmativa, negativa e interrogativa, utilizan la misma estructura de sujeto, verbo y complemento. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Así que es algo a tener en cuenta. La forma negativa va a utilizar el mismo orden, pero va a utilizar el auxiliar. En este caso, el auxiliar para el presente simple es el auxiliar do. Y en tercera persona se va a utilizar does. Obviamente, si va en forma negativa, lo vamos a decir does not o doesn't, ya dependiendo cómo lo vayamos a ver. Igual en el ejemplo,
van a ver el verbo live en su forma negativa para aquellos que lo quieran de pronto observar de esa manera. Ok, listo. Muy bien, entonces acá continuamos con lo que estamos viendo. Como ya vimos en el ejemplo, la forma negativa del verbo, y es lo que veíamos en esta parte, cuando lo vemos en presente simple, va a mantener el orden de lo que decíamos. Va a tener el sujeto, el verbo y el complemento. Eso es algo invariable. En este caso, y eso es bueno tenerlo en cuenta, los auxiliares en inglés, porque en español no los usamos de esa forma, el auxiliar es el que va a llevar la indicación de cómo es la frase. Va a indicar el presente, va a indicar la tercera persona en caso de haberla. Miren que cambia en tercera persona y pues para el caso va a indicar la negación. Así que ya el verbo en este ejemplo, miren que se escribe igual en todas las formas. No hay que pensarle mucho más. Entonces, a tener en cuenta. Y para la forma interrogativa, vamos a utilizar el mismo orden de sujeto, verbo y complemento, solo que vamos a iniciar las frases con el auxiliar. Así que si ustedes escuchan una frase que parece que inicia con do, significa que les están preguntando algo, muy atentos a tratar de responder. O si inicia con does, significa que están preguntándole por alguien más. Entonces, eso es algo que también debemos tener en cuenta. Bien, entonces avanzando en esa parte, recuerden al tener preguntas, si tenemos preguntas que inician con do o con does, normalmente son preguntas cerradas, es decir, son preguntas que se responden con sí o con no. Recuerden que en inglés lo más común es responder con una short answer, la cual va a tener nuevamente el mismo auxiliar de la pregunta, sea afirmativo o sea negativo. Si digo, do we live in Mexico? ¿Nosotros vivimos en México? No, vivimos en Colombia, entonces decimos no, we don't. Repetimos el auxiliar do, pero obviamente en forma negativa porque nuestra respuesta es negativa. Si yo utilizo otro auxiliar, por ejemplo, can we live in Mexico? ¿Podemos vivir en México? Ahí podríamos responder, por ejemplo, yes, we can, si podemos, o no, we can't, si no podemos. Pero debemos utilizar el mismo auxiliar que aparece en la pregunta para que la respuesta se entienda como respuesta a esa misma pregunta. Es algo que hace el inglés. No lo hacemos en español, pero sí es bueno tener en cuenta la diferencia. Pues bien, aquí vamos a tener en esta parte, esto sí es algo que espero que ustedes puedan practicar cuando estén observando este componente formativo, lo que es la pronunciación del presente simple. Tiene básicamente tres tipos de sonidos. El sonido es el sonido suave, que lo vamos a encontrar precisamente en frente de consonantes que lo hacen un poquito más silenciosa, el sonido z que sale un poquito más fuerte cuando hay un sonido más sonoro y el sonido is que sale con ciertas terminaciones, precisamente como las que escribimos con es. ¿Ok? Entonces el sonido es suave como en eats, speaks, works, helps. El sonido z es más fuerte como en lives, plays, arrives, reads. O is como en fixes, watches, pushes, pronounces. Es cierta diferencia que tenemos en esas terminaciones. No a todo el mundo le sale a la primera, no se preocupen por eso, pero sí es bueno que lo empiecen a ejercitar. Por eso vamos a tener aquí un audio donde ustedes pueden escuchar ciertos verbos. No se enfoquen tanto de pronto en cuántos hay, qué significa, sino traten de identificar si pueden al final de las frases, perdón, de las palabras,
captar ese último sonido, cuál de esos está ocurriendo. Ahí le van a ir encontrando la lógica y se van a dar cuenta que les va a ser más fácil participar. Pues bien, aquí tienen un ejemplo donde ustedes pueden escuchar ciertas frases que van aplicando los verbos que hemos venido viendo. Y aquí tienen una pequeña conversación en la que ustedes pueden, arrastrando las palabras, las van a colocar donde ustedes consideran que van, simplemente aplicando el vocabulario. Y en la última actividad didáctica que aparece aquí, la voy a abrir en pantalla para que ustedes la vean, vamos a estar haciendo un ejercicio precisamente de arrastrar y soltar. Hay distintos verbos, tratemos de ver precisamente dónde podemos colocar cada uno de ellos y al colocarlos en el orden en el que consideramos que va, le damos clic a verificar respuestas. De esa manera, pues también vamos a ir practicando lo que vimos allí. La siguiente parte que tenemos al respecto, segunda de esta sesión, es la de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos simplemente son aquellos que nos indican, como el nombre lo dice, características, cualidades de personas, objetos, animales, lugares y demás. Creo que sobre este tema ya hemos visto bastantes cosas anteriormente, más que nada tener en cuenta que primero que todas las cosas, los adjetivos se pueden utilizar, digamos, antes de un sustantivo, sea para una característica o varios para que haya más de una característica que vayamos a decir. Si yo digo que este auto es grande, oh, it's a big car. Si digo que el auto es azul, puedo decir it's a blue car. Pero si digo que el auto es tanto grande como azul, puedo decir the big blue car. Puedo combinar. Eso sí, todos los adjetivos que vayamos a decir deben ir antes del objeto o persona que estemos mencionando. Si son cuatro, cinco, seis adjetivos, los que quieran colocar, siempre deben estar delante de la palabra, no después. No deben estar después del objeto o persona que están mencionando. Así que muy pendientes a esa parte. Normalmente los adjetivos pueden indicar cualidades, pueden indicar estado de ánimo, actitudes, posibilidades. Tenemos origen, nacionalidad y es de eso lo que van a ver en esta sección. Esto es muy similar a lo que vemos en español, simplemente por agregar vocabulario para que ustedes lo apliquen adecuadamente. Podemos tener adjetivos de cualidades como por ejemplo beautiful o smart o strong, por poner algunos ejemplos allí. A veces los podemos utilizar con cosas más temporales como los estados de ánimo, de moods. Por ejemplo, Molly is a happy girl, happy, furious, calm. También van a aplicar a esa parte. Esto para que tengamos en cuenta a qué se refiere cuando hablamos con adjetivos. Muchas veces tenemos este vocabulario, pero no todo el mundo recuerda adjetivos, adjetivos. ¿Qué palabras son esas? Bueno, es lo que explico allí en ese caso. Tenemos, por ejemplo, actitudes, being sympathetic, enthusiastic, patient, todas esas cosas que hacen parte de lo que a veces define la personalidad o el estado de ánimo o el carácter de alguien. Ah, cuando hablamos de palabras que indican posibilidades, likely, por ejemplo, slim, incredible, todas esas cosas también van a aplicar. Y adjetivos que conocemos desde hace rato, los de nacionalidades, es también una característica. Ser colombiano, por ejemplo, lo es. Y así podemos decir Colombian, French, Brazilian, Italian, todos los que podamos ir aprendiendo. También los adjetivos sirven, ya que damos características individuales, también sirven para comparar características entre distintas personas. Recuerden que para este caso van a tener un video, el cual ustedes pueden observar. Yo simplemente me voy a enfocar como en explicar precisamente el concepto que hacen allí. Cuando vemos un adjetivo, lo vamos a ver en su forma positiva. Como tal, simplemente nos indica la presencia de una característica. Son ejemplos que aparecen allí, pero
también vamos a tener maneras de comparar los a las personas o a los objetos, animales, lugares, indicando si uno es superior, inferior o igual al otro en características. No significa que sean mejores, simplemente es si la característica que estoy diciendo, si el adjetivo que estoy usando es más presente o menos presente o igual de presente en una que en otro. Por ejemplo, Luis is more beautiful than Pilar. Si yo considero que una es más bella que la otra, pues allí voy a indicar que lo es más que la otra. ¿Ok? Si digo en inferioridad, oh, her car is less fast than yours, es menos rápido. También es posible indicar esa parte. Puede haber algunos que indiquen igualdad. Oh, the blue house is as comfortable as the pink house. Ambas son igual de cómodas. Bueno, indicamos también la igualdad. Esa parte dependerá de lo que nosotros observamos o consideramos, porque también nuestra opinión cuenta al hablar. Y tenemos la forma superlativa, que es la que indica cuando algo es lo más o lo menos, depende cómo lo queramos ver, de una característica. Entonces, en estos casos, normalmente vamos a colocar la terminación est y el de que va delante de la palabra. Si yo digo nice, que es amable, pero digo, uy, esta persona es la más amable. This person is the nicest. Con la misma terminación que decíamos hace un momento. Si decimos fast, rápido, si quiero decir el más rápido o lo más rápido, the fastest, dependiendo cómo lo tengan allí. Rich, rico, y si digo el más rico, the richest. Thin para delgado, el más delgado, the thinnest. Ya allí aplican también, por cierto, como lo vimos en thin, por cierto, hacer la notica de thinnest, como ya habíamos visto, creo que lo vimos el nivel pasado, indicar que a veces ciertas consonantes, bueno, esto lo vimos en nivel 2, de hecho también, ciertas consonantes se duplican cuando hacemos algunas terminaciones. Es más como una cuestión de pronunciación, thinnest, porque toca hacer como la pausita al hablar, es donde suele haber esas consonantes dobles. Entonces, para los comparativos vamos a tener tres formas que pueden ser indicar superioridad, inferioridad o igualdad. ¿Ok? Puede utilizar normalmente more para indicar que algo es más que otro. Oh, Mary's house is more beautiful than Betty's house. Esa casa es más bonita. Pero si digo que algo es menos, por ejemplo, oh, Felix is less attentive than Joseph, es menos atento. Puede ser. Entonces indico less para indicar menos. O puedo utilizar as dos veces, ojo, una delante y otra después de la palabra para indicar igualdad. This company is as productive as that one. Esta empresa o esta compañía es tan productiva como aquella. Es perfectamente posible en ese caso. Entonces, ¿cómo a considerar? También recuerden que ciertos adjetivos normalmente solo hacen la comparación agregando er para indicar más. Entonces digo, por ejemplo, oh, this bull is bigger than this cow. Si este toro es más grande que la vaca. También podemos utilizarlo de esa forma. Entonces, al indicar la presencia de superioridad o inferioridad, debemos tener en cuenta eso. La mayoría de adjetivos, cuando hablamos de superioridad, van a utilizar esta terminación er, pero algunos solo utilizan more, así como en este caso, más que nada los que son como más largos en cuanto a la extensión de la palabra. Pero para indicar inferioridad, pues utilizamos less. Para indicar igualdad, como les decía, vamos a utilizar as, uno adelante y otro después del adjetivo que vayamos a colocar. También se pueden combinar utilizando as much o as many, dependiendo de si es contable o no contable, para indicar que tenemos tanto de algo, ya en este caso hablándolo de sustantivo, como
lo hay en la otra persona, objeto, animal, lugar que estemos comparando. ¿Ok? Entonces, para este caso lo vemos de esa manera. Si yo tengo, por ejemplo, ah, dice acá, give me as much money as Ricky has. Dame tanto dinero como el que Ricky tiene. Estoy indicando una misma cantidad. Ya estoy viéndolo como para comparar sustantivos. O podemos utilizar as many si es algo que podemos contar. Oh, take as many notebooks as your brother. Si, por ejemplo, en este caso le decimos, toma tantos cuadernos como los que haya tomado tu hermano, que tengan la misma cantidad, bueno, allí aplica precisamente en esa parte. Bien, ya veíamos los comparativos de inferioridad, lo dijimos que van con less. Recuerden escuchar las frases para que ustedes lo practiquen. Y en superioridad, recuerden que hay normalmente la forma utilizando more con el adjetivo y vamos a colocar than para decir que. Este than solamente traduce que cuando se refiere a la comparación. ¿Ok? Si yo digo Pierre is more efficient than Mary in the office, es porque Pierre es más eficiente que Mary en la oficina. Por eso es que siempre trato de decirle a la gente, no traduzca literalmente las cosas, sino que simplemente las van a indicar de la manera en la que se aplican, porque la palabra que en español puede traducir distintas cosas en inglés. Acá también van a ver, normalmente los adjetivos que tienen una o dos sílabas suelen agregar simplemente la terminación er para ese caso. Si se omite el more porque ya no es necesario y lo vamos aplicando. Obviamente, a medida que ustedes vayan aprendiendo el vocabulario es donde van a observar precisamente cuáles terminan con er, cuáles utilizan more. Es una cuestión como de costumbre, diría yo, para ese caso. Muy bien, entonces acá vamos a tener lo que es la parte de superioridad. Hay algunos ejemplos allí y pasamos a ver los superlativos, que es la última parte que vamos a tener aquí. Si digo, por ejemplo, para indicar el superlativo vamos a hacer una comparación que implica a más de una persona o a más de un objeto o más de un lugar, dependiendo de lo que vayamos a especificar ya refiriéndose a un grupo. A diferencia del comparativo, que suele indicar dos opciones, una es más que la otra, una es menos que la otra, en este caso vamos a indicar lo que es más de toda la característica. Si digo, por ejemplo, oh, the most beautiful woman in the universe, la mujer más bonita del universo. Bueno, siempre pregunta que por qué el Miss Universo, a pesar de que es todo un universo, siempre ganan las de la Tierra. Pues a saber, pero sí lo que podemos decir es que si alguien ostenta este título, significa que tiene una característica por encima de todas las demás en su categoría, que pueden ser varias, muchas normalmente. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el, la palabra most cuando son palabras largas o le vamos a colocar est, como por ejemplo en the smart student in school, el estudiante más inteligente de la escuela. Ya en ese caso aplica de esta forma. Esto de manera similar a lo que vimos ahorita, para las palabras más cortas suele ser est y most para aquellas que son más largas. No es necesariamente así en todas y cada una de las opciones, pero es lo más común, así que muy pendientes a cómo lo van a describir ustedes. Pues bien, ya habiendo visto esta parte, recuerden observar esos dos tipos de terminaciones. Acá van a tener para los adjetivos que tienen una sola sílaba, suele ser la terminación er para comparar o est para el superlativo. Para los adjetivos que son un poquito más largos, por ejemplo, los que terminan en perdón, ya solamente agregan la R porque ya la tienen, no vamos a agregar otra R.
Large, por ejemplo, que es grande, larger. Ya está la E, entonces solo es colocar la R. Para estos, también lo mismo con ST. Para aquellos que tienen ciertas, son palabras cortas que terminan con vocal y consonante, normalmente esa consonante se duplica. Si digo hot, decimos hotter, la T se duplica en ese caso. Lo mismo va a pasar en el superlativo. Para aquellos que terminan en Y, así como lo vimos con los verbos que veíamos ahorita en presente simple, vamos a aplicar lo mismo. Si termina en consonante e Y, esa Y cambia a I latina antes de aplicar el comparativo o el superlativo. Para aquellos adjetivos que tienen dos o más sílabas, entonces ya allí vamos a aplicar es la terminación more than o the most, si es para el superlativo. Aquí le hacen la implicación cuando hay igualdad, así que podemos tenerlo en cuenta y también aparece indicado el superlativo. Como les decía, es más para palabras largas el utilizar el more, must, pero sí debemos aplicarlo. Creo que como última indicación de esta sección podemos mirar, que sé que ya estamos un poquito sobre el tiempo, lo que es la parte de los adjetivos irregulares. Podemos mirar que algunos no siguen esa norma, esas comparaciones que estábamos viendo, como por ejemplo good, no se dice gooder, sino que se dice better. Y el mejor de algo es the best. Lo mismo con bad, cuando es malo, no es badder, sino worse. Y worst es el superlativo. Far también aplica con farther y farthest. O en little podemos aplicarlo con less y least. Least se aplica mucho como superlativo cuando algo es lo menos de característica de algo, ¿sí? Dice acá, por ejemplo, Sophie es la menos gorda de las hermanas de Mary. So Sophie is the least fat of Mary's sisters. Solo por colocar un ejemplo de algo que sería como indicar lo menos, porque el superlativo siempre indica lo más, pero bueno, este es precisamente para ir a lo contrario. Si quieren más vocabulario, aquí van a tener un documento donde ustedes pueden mirar distintos adjetivos calificativos. Allí van a aparecer en su forma comparativa y en su forma superlativa para aquellos que de pronto les gusta mirarlo en formato de tabla. Y para practicarlos, pues aquí tienen la escucha de los adjetivos calificativos. Recuerden siempre escuchar estas frases, prestar mucha atención para que al ustedes hablar tengan en su mente una referencia de la pronunciación. Tenemos un par de ejercicios más luego del de la escucha. Uno es para completar la conversación. Ya saben, arrastrando las palabras a los espacios que corresponda. Y el último que he indicado, porque bueno, aquí estos también son de escucha, nuevamente vocabulario. Y el último, que es una actividad didáctica que vamos a ver en esta sección. Vamos a dejarla que cargue allí, en la cual vamos a completar algunos textos. Miren bien, ya que aparece la descripción entre Clarice y Betty, indicar si hay igualdad, superioridad o si es algo superlativo y completar precisamente colocando esas palabritas de vocabulario que vimos hace un momento para hablar de esa parte. Muy bien, entonces ya habiendo visto los temas que tenemos acá, vamos a estar viendo lo que se refiere a la parte precisamente de su evaluación. Volviendo acá al curso, cuando ustedes hayan estudiado el componente formativo que acabamos de ver, lo tengan repasado, van a ingresar a lo que es la parte del test. El test simplemente les va a servir como una referencia para que ustedes sepan precisamente qué deben hacer en ese caso. Vamos a ver si lo cargamos aquí un momentico, que a veces no carga como está uno como instructor, pero básicamente son preguntas en las que ustedes van a aplicar lo aprendido
con frases en las que van a practicar el presente simple. Allí cargó. Y los comparativos. En este caso, en la primera sección van a mirar algunas imágenes para completar las frases. En este caso, deben colocarlo sea como comparativo o sea como superlativo si son más de dos cosas. En la segunda sección van a tener unas preguntas y deben mirar precisamente cuál es la respuesta correcta de acuerdo a lo que se pregunta en ese caso. Recuerden mirar las comparaciones, aplicar la lógica para esa parte. La tercera sección es de escucha. Tiene un audio que ustedes pueden escuchar aquí y en cada caso van a escoger true or false dependiendo de si es verdadero o falso. La cuarta sección va a ser de comparativos, pero en este caso lo vamos a mirar más del lado de los adjetivos. Tratar de mirar cuál de estos adjetivos aplica al caso de cada una de las frases. La quinta y última sección va a tener, ojo muy pendientes, un audio que aparece aquí y ustedes deben escribir las palabras que aparecen. Van a ir colocando en orden cada una de ellas para acertar el vocabulario. Recuerden que este se evalúa automáticamente, así que no va a haber mayores inconvenientes en esa parte. Recuerden nuevamente lo que vimos en el componente formativo, los ejercicios que están allí no afectan su calificación. La nota que ustedes van a tener es la de este test que aparece aquí. Realizarlo es necesario para que tengan su calificación en el curso. Entonces ya con eso hemos visto lo que es la parte de esta primera parte de aprendizaje, esta primera actividad del curso, que espero que puedan ir realizando una vez ya vayan empezando su aprendizaje.